Hermanos, estamos estudiando la serie de Marcos, como todos saben, y no podemos parar, hermanos. Sea lo que sea, he sido tentado por las situaciones que se han presentado últimamente para cambiar el sermón. Hemos sido advertidos, hermanos, de que el diablo llegaría a atormentarnos antes y después del Congreso, y llegó a atormentar, a causar ruido, y muchos hemos sido presas. Muchos, en diferentes maneras, hermanos. Y lo peor de todo, que hemos comido del veneno que se nos ha dado, lo hemos masticado y lo hemos llevado a nuestro vientre. Y ahí está. Es momento de expulsarlo, hermanos, por el lugar que sea. Hay que expulsar la semilla de maldad que el diablo ha puesto, aunque tengamos razón, aunque estemos bien. Vamos a quitar todas las obras de las tinieblas. En Cristo podemos hacerlo. Y hoy es tu oportunidad, ¿sabes? Mañana quizás sea tarde. Hoy podríamos quitarnos el yugo de esclavitud, poner nuestra carga en Cristo y ser librados, hermanos. A fin de que cuando el Señor venga, se asome a cada higuera, coma del fruto que encuentre en nosotros. Y no sea la apariencia, hermanos, sino sea en realidad fruto. Pido perdón al Señor por mis pecados, hermanos, por mis fallas, mis culpas, por todas las cosas que tengo, tanta perversidad y aún más de las que yo no conozco. Y espero que también sea tu postura hoy en el nombre de Jesús. Amén. Marcos, hermanos, nos ha llevado hasta hoy el capítulo 11. Por la gracia de Dios, abran sus Biblias en el capítulo 11. Y vamos a leer del versículo 27 al 23. Pastor Emanuel estaba dando el resumen de lo pasado hasta el versículo 26. Dio un resumen del versículo 20 en adelante. Y recordamos un poco acerca de esto. La montaña, hermanos, que está delante de nosotros puede ser movida por la fe en Cristo Jesús. No literalmente, hermanos, nos vamos a sentar viendo el cerro que nos quita la vista de aquel lugar y todos juntos vamos a orar, porque la Biblia dice que se mueva la montaña. Esa no es la montaña, hermanos. Recordamos, ahorita Pastor Emanuel lo decía, la montaña son los problemas, los pecados, la pereza, el orgullo, la contienda, el temor. Esa montaña, hermanos, puede ser quitada por fe. Muévete, échate al mar. El Señor me ha hecho libre en el nombre de Jesús. Poder quitar vicios, cosas que no podemos, todas aquellas cosas, hermanos, que sabemos que no van con la voluntad de Dios, con el amor de Dios. Y las podemos decir, quítate por fe, por esa misma fe que hemos sido salvados, los que somos salvados ya, por su gracia. Y el Señor nos ha llevado hoy, hermanos, hasta el capítulo 11, versículo 27. Te ruego que tomes lectura conmigo. Y dice así en el nombre del Señor Jesús: volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? El Señor Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, preguntaban. Pero también temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Es decir, si decían de los hombres, ellos pagarían las consecuencias, porque el pueblo sabía que Juan era un profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Amén. Amén, hermanos. Recordemos algo fabuloso, hermanos. Estamos entrando ya en los últimos días de Jesús. Si tú quieres más o menos saber en qué día estamos hoy y recordarlo, hoy puedes poner ahí del versículo 27 al 33, martes. ¿Cuándo es muerto el Señor? Viernes. Este es el martes, hermanos. Este es el día martes. Está a pocos días
de entregar su cuerpo en sacrificio como perfume y olor fragante a Dios. Bendito sea ese día, hermanos, por el cual ahora podemos estar aquí libres, porque el sacrificio del Señor Jesús nos hizo libres de la esclavitud del pecado. Bendito Dios. Entonces no olvidemos, a lo largo del estudio que llevaremos hasta el fin del capítulo 16, es la pasión de Cristo, la pasión del Señor Jesucristo, hermanos. Es la última semana, hoy es martes. Algunos, hermanos, con toda razón dicen que la Biblia gira en torno a la vida, a la muerte y la resurrección del Señor. Pero hay más hermanos teólogos, eruditos, conocedores de la Escritura, temerosos de Dios, que dicen que toda la Biblia gira en torno a la muerte y resurrección. Y yo apoyo esa postura. Si el Señor no hubiese muerto y hubiese resucitado, nosotros somos dignos. Estoy agregando yo un poco con temor, muerte. Es necesario para que el Señor resucitara que muriera. ¿Están de acuerdo? Muerte y resurrección es lo que nos hace ser cristianos. Si el Señor no hubiese resucitado, hermanos, nosotros somos los más dignos de burla. Dice el apóstol Pablo, parafraseando lo que él dice. El Señor resucitó y aún ateos saben que resucitó. Si tú investigas en la historia acerca de Jesús, lejos de la religión cristiana, vas a encontrar que el acontecimiento de la resurrección de Cristo fue visto no únicamente por creyentes, sino por incrédulos, gloria al Señor, que ni aún así se convirtieron. Durante 40 días, a más de 500 personas, no creyentes todos ellos, se les apareció el Señor. Hizo cosas, hermanos, como un hombre común y corriente aún resucitado. Y este es un acto que ha marcado la historia de la humanidad para siempre, y es un acto que no únicamente los cristianos o los católicos o los que profesan fe en Cristo saben. Aún científicos y filósofos y hombres de ciencia en el mundo, en cualquier área, saben que el Señor resucitó. Bendito sea nuestro Dios, hermanos. Estamos a punto de entrar en el gran tema de toda la Escritura, hermanos, lo más grandioso para el hombre de Dios, pero también lo más horrendo para los que lo niegan. El gran día, hermanos, el día postrero, la venida del Hijo del Hombre, profetizada anteriormente, miles de años antes se dio. Llegó el Hijo de Dios, nació de una virgen, caminó entre nosotros en perfección, jamás cometió pecado, fue a la cruz por voluntad propia y ahí murió por nuestra maldad. Resucitó. Es el acontecimiento más hermoso, hermanos, para los creyentes, pero también será el acontecimiento más horrendo para aquellos que lo niegan. Lo más espantoso que te puedas imaginar. Nadie en el mundo ha experimentado tal tormento como el que se va a vivir en el infierno por la eternidad, donde el alma no muere, es golpeada, pero no aniquilada. El alma vivirá y vivirá y vivirá y vivirá y vivirá en el tormento. La Biblia habla de un crujir de dientes y un fuego espantoso, pero eso, hermanos, no es ni hipérbole, no es exageración. Eso no es nada comparado con lo que en el infierno se vivirá. De lo que el Señor nos ha librado, hermanos, es de algo que únicamente podremos entender una vez que estemos con Él, y creo que ni ahí. El evangelista Marcos, hermanos, nos está narrando no algo de su propio estilo. Es inspirado por el Espíritu Santo. Pedro está dictando la mayoría de la escritura en el Evangelio de Marcos, pero es algo, hermanos, que nos narra a perfección. Si tú eres de aquellos que después de estudiar esto conmigo van a la Biblia e investigan y ven algunos videos de la vida de Marcos y el Evangelio de Marcos, pues se hace más vívida estas cosas, hermanos. Pero esta semana está narrada por Marcos casi en la mitad de su Evangelio, la pasión. Es decir, casi la mitad de su Evangelio, Marcos, 3 años de la vida de Jesús, se enfoca en hablar de sus últimos días. Creo en lo que Marcos está especializado. Recordarnos que el Dios Todopoderoso, el Hijo de Dios, vino a vivir como siervo. Para los que están estudiando los miércoles con nosotros, que están conociendo más a Jesús, cada vez aprecian más esto, porque han conocido quién es Jesús, qué ha hecho Jesús. Cuando muchos de nosotros, aún siendo cristianos, conocemos de Jesús, sabemos de Jesús, pero no temblamos, sabiendo quién es quien vino a morir por nosotros. Pero Marcos sí lo sabe, hermanos. Y Marcos está especializado y muy entusiasmado en ser una
herramienta de Dios, escuchando perfectamente lo que el Espíritu Santo pone en él para narrarlo y que nosotros podamos comprender y aún muchos de nosotros vivir lo que está pasando aquí. Esta semana, hermanos, es de un intenso trabajo del Señor como humano. Recordemos que la carga que Él lleva es como humano, como cualquiera de nosotros. Tenía necesidades, quería comer, quería descansar, a lo mejor le dolían los pies, la espalda, pero aún así Él pensaba en dar la gloria al Padre en perfecta obediencia y salvarnos a ti y a mí. Entonces el mensaje de Cristo te ama, sí es verdadero, hermanos, pero primeramente Cristo ama al Padre, se ama a sí mismo, vino para obedecer al Señor y glorificar su nombre. Y en segundo lugar estamos nosotros, hermanos. Y vemos que nos ama. Si tú dudas si Dios te ama por la situación que estás viviendo o por las cosas que están pasando, estás equivocado. Tú sabes que Dios te ama porque su Hijo Jesucristo murió en la cruz por ti, aún siendo un pecador. En estos tiempos, hermanos, en estos días, el ataque de sus enemigos está creciendo. Es asombroso ver cómo cuando estamos llevando la serie expositiva, tanto de Romanos como Marcos, estamos viviendo el Evangelio. Nos suceden las cosas, hermanos, que estamos aquí exponiendo. Es fabuloso vivirlo en ese sentido, o en el buen sentido de la palabra. Pero nos damos cuenta, hermanos, que los pueblos religiosos sin fruto, aquellos que profesaban tener fe en Dios y administraban las cosas de Dios, están siendo la peor ofensiva para el Señor. Aquellos que eran su pueblo están levantándose en contra del Señor. Y es algo terrible, hermanos. El Señor Jesús, quien es Dios mismo, entró al templo en donde se presentaban sacrificios a Él mismo, en donde era casa de oración para Él mismo, y la gente no lo reconoce. Dice Pastor Sugel en este mismo sermón, que les ruego que lo escuchen también para fortalecer, el hermano es usado, sabemos todos, algo increíble. Estaban en el templo orando a Dios. Dios se presenta delante de ellos. El rey del templo, el Señor del templo está ahí, y la gente lo ignoró. La gente lo ignoró. Vemos también una parte importante que tenemos que reconocer de Jesús. A ti y a mí nos vendieron hace años un Jesús al estilo hippie. Su corte de pelo, su buena barba recortada, parece que es de una de las estéticas de moda que son barberías. Perfecto, ¿no? Él con una cara hermosa y el pelo. Pienso que cualquier mujer se enamoraría de él si estuviera predicando, pero no. No, hermanos, el Señor Jesús vino como cualquier hombre, y lo más probable, hermanos, que no era muy bien parecido físicamente, de tal manera que lo que llamara la atención fuera la palabra poderosa y no su físico. Pero el Señor Jesús que nos vendieron a nosotros es un Señor Jesús falso. Muy amoroso, muy bonito, que todo lo perdona, no hace nada en contra de la mentira, del engaño, de la religiosidad. Y la Biblia nos habla del verdadero Señor que teje un látigo de soga, hermanos, y lo azota animales, volca mesas y saca cambistas. Y nos imaginaríamos que el Señor Jesús debía entrar a ese lugar aquí. Sálganse todos, por favor, les pido en el amor de mi Padre que vayan, amados, todos en paz, uno a uno, con mucha calma. Y por favor no pasen de un lado a otro porque interrumpen los sacrificios. No, hermanos, el Señor Jesús hizo un látigo, lo azotó bestias, supongo que la mayoría estaban en la tonelada o ahí. De todo vendían ya. Y los animalitos de los sacrificios, corderos que pasaran la prueba de calidad según el sacerdocio, un cordero que no estuviera físicamente mal, que fuera un cordero primogénito, por así llamarlo, puro. Todo lo sacó. Y aparte, hermano, tú si estuvieras ahí, tenías tu negocio bien acomodado, era un día de venta, y el Señor llegó y tiró la mesa. Y aparte te sacó. La diferencia de todo esto es que no había pecado en él. Y probablemente nosotros cuando hacemos eso, pecamos. Pero él no, hermanos, no tenía pecado, pero actuó de una manera amorosa al Padre primeramente. Y para poner todo en orden, el Señor, hermanos, azota látigo y volca mesas. Y es cuando su palabra nos golpea, nos confronta, nos dice lo que sabemos que somos y nos duele. Azota látigo,
y volca mesas. Y puedes decir, pero ¿cómo si Él es amor? Por eso, porque Él es amor. Porque Él es amor, hermanos. Lo hizo por amor. Te aseguro que algunos de entre ellos le dijeron, oye Jesús, ¿y tu amor? Estás predicando, ama a tu prójimo, el cumplimiento de la ley, ama a Dios, ama a tu prójimo, y ahí cumples la ley. ¿Dónde está tu amor? ¿No estás amando a tu prójimo? El Señor estaba amando a su prójimo, por eso hacía lo que hacía, hermanos. No amar al prójimo es no decirle la verdad. Si nosotros vemos a una persona que está comiendo o enviciándose o pecando deliberadamente, la peor muestra de amor, de desamor, es no decirle la verdad, ¿sabes? En el devocional de la mañana platicábamos, ¿sabes por qué mataron a los profetas y a todos los hombres de Dios? ¿Por anunciar una palabra de mentira? ¿Por anunciar una palabra de verdad? ¿Con odio? Con amor. Pero la palabra, hermanos, es penetrante y lastimosa. Y el Señor Jesús actuó así. Las jornadas, hermanos, que Él está viviendo durante esta semana son muy fuertes, pero así de fuerte es la carga como es de fuerte la pasión del Señor. Una fe inquebrantable, hermanos, una fe fuerte, un gozo fuerte por salvarnos. Sabía que estaba quemándose cada vez que se acercaba, hermanos, a la cruz, pero Él continuaba en amor. Pienso que es un ejemplo hermoso para ti, padre, hermano, hombre, que a pesar de las cosas que hay alrededor nuestro, tenemos que continuar discipulando a nuestra esposa, discipulando a nuestros hijos, asegurándonos, hermanos, que entiendan el Evangelio y lo crean, para que si el Señor nos llama a su presencia, podamos estar seguros que la fe de mi esposa y de mis hijos es inamovible y ellos van a continuar siguiendo al Señor y estarán bien. Porque si permanecemos en el Señor, hermanos, podemos pedir todo lo que queramos y nos será hecho. Eso incluye comida, provisión, sustento para pagar necesidades, todo, hermanos, según lo que Dios quiera darnos. En cualquier nivel socioeconómico o como sea, Dios va a proveer el pan. Nunca se ha visto a hijo de justo mendigando el pan. El Señor no perdía momento alguno, hermanos, como algunos de entre nosotros, que agradezco a Dios por ello, para impartir alguna enseñanza. Si estaba en el camino, hermanos, iba enseñando. Si estaba en el templo, iba enseñando. Si se sentaba a cenar, iba enseñando. Y recuerda que podemos decir, bueno, es que Él era Dios, Él era hombre mientras hacía esto. Él era Dios, pero no se aferraba a ser igual a Dios, sino Él estaba caminando como hombre. Le costaba, hermanos, hacer las cosas también, aunque Él tenía un gozo indescriptible que lo motivaban a continuar. Y ese gozo indescriptible, ¿sabes cuál era? Hacer la voluntad del Padre. Hacer la voluntad del Padre. Es el gozo que a ti y a mí nos falta. Comprender el Evangelio de tal manera que llega a golpearnos que lo único que nos importa en primer lugar sea hacer la voluntad del Padre y no la nuestra. Acabamos de ver las consecuencias, versículos atrás, de hacer tu propia voluntad. Los religiosos en el templo hicieron su propia voluntad en el nombre de Dios, en el templo de Dios, pero comenzaron a hacer su propia voluntad, envaneciéndose. Entró el amor por el dinero, la autoridad. Ellos dijeron, así no va a ser así. Añadieron a la ley y el Señor llegó y los puso en su lugar por no hacer la voluntad suya. Y no fue nada más un azote y una volcadura de mesas, hermanos, sino fue una poda, una podada. Los discípulos, hermanos, siguen siendo enseñados como nosotros hasta hoy por el Maestro de Maestros. Y muchos que iban con Él, hermanos, a Jerusalén, vieron también al Señor Jesús haciendo cosas. Iban una multitud de gente atrás de Él. Y muchos vieron sus obras, muchos vieron milagros, vieron cómo limpió el templo, pero también vieron cómo tenía misericordia de algunos enfermos que le llevaban al templo para que fueran sanados, porque el Señor lo hacía. Hay muchas cosas en cuanto a milagros que no están en la Escritura, bien la Biblia lo dice, pero que el Señor hizo, hermanos. Pero lo que es generalizado, que no únicamente sus discípulos, sino aún los fariseos, los escribas, los saduceos, los religiosos, vieron su autoridad para enseñar. Escucharon y sabían, y fue una declaración que no pudieron negar. Lo sabían, hermanos, y sabían y temblaban. Era la misma palabra viviente. Dice Juan, la palabra encarnada.
Jesús hablando, hermanos, y supongo que su manera de hablar, su manera de ver, pura, sin mancha, era penetrante, era insoportable. Pero esta escritura nos enseña algo que es de terror. Aún sabiendo que Dios enseña y habla, hay muchos de entre nosotros que nos podemos endurecer y decir: yo no creo. ¿Es posible resistir a la gracia irresistible? Sí es posible, por un tiempo. Pues aquellos que se resistan a la gracia irresistible, algún día dejarán de resistirse, para bien o para mal, hermanos. Pero los discípulos, como nosotros, hermanos, iban afirmando más sus convicciones al ver al maestro enfrentándose, hermanos, a los cuestionamientos y a los problemas todo el día. Todo el día era problema tras problema tras problema, cuestionamiento, duda, ataques, ofensas. Y recordemos, hermanos, que en ese tiempo creo que aún era peor que hoy. Hoy estamos hablando en voz alta, con la puerta abierta. Hay gente muy religiosa. Hay un lugar aquí, católico romano. Nos escuchan. El encargado de ahí sabe quién soy, quién eres a lo mejor. Y estamos aquí bien. En ese entonces, hermanos, hablar de parte de Dios, diciendo que tú eras enviado por Dios, que eras un Mesías, significaba morir. Y el Señor Jesús no se detenía. Les compartí hace días un devocional acerca de lo que motivaba al Señor Jesucristo. Y a Él lo motivaba a obedecer a Dios. Pero también, hermanos, a Él le motivaba el sufrimiento. El sufrimiento lo moldeaba y el sufrimiento iba fortaleciendo su fe. ¿Por qué? Porque sabía que Dios estaba antes y después de todas estas cosas. Y Él confiaba y no se detenía. Aunque se ponía todo gris y feo y la ofensa, Él no decía: no, yo pienso que esto no es de Dios. Porque si fuera de Dios, el camino estaría abierto y las puertas estarían esperándome ahí, y las entradas triunfales serían todos los días en cualquier lugar. Pero como había ofensas, cualquiera de nosotros podría decir: yo creo que esto no es de Dios. Si fuera de Dios, todo estaría bien. No, hermanos, cuando es de Dios y estás en el camino de Dios, de pronto las cosas se ponen mal. ¿Y sabes qué es lo mejor de esto? Que cuando tú eres cristiano y las cosas se ponen mal, en medio de todo debes de decir: Señor, sea a ti la gloria y la alabanza, porque tú me estás probando y aparte tú controlas la situación. Satanás no. Dios controla la prueba en medio del sufrimiento. Dios está probándote a fin de hacer más fuerte tu fe. Él es soberano, Satanás no, hermanos. Gracias, Jonathan. Vamos a estar viendo, hermanos, también a lo largo de lo que sigue de aquí en adelante, que toda la gente que está viendo al Señor haciendo milagros, caminando sobre las aguas, sacando demonios, enseñando con autoridad, volcando las mesas de los templos, sacando a la gente, no va a ser bien recibido y su palabra tampoco se va a reconocer. Su palabra, hermanos, va a ser desechada. Muchos, hermanos, de los que estuvieron ahí frente a frente, está el infierno reservado para ellos. Y ninguno de ellos dirá: pero yo escuché a Jesús, yo lo busqué y Él no me recibió. No hay persona en el infierno que vaya a decir, decía Charles Spurgeon: te busqué y no me abriste. Porque todo aquel que busca, hermano, encuentra. Al que pide se le da, y el que toca se le abre, hermanos. Todo aquel. ¿Quién es todo? ¿Qué es todo? ¿Quiénes son todos? Todos, hermanos. No todos creyeron aquí, no todos creerán hoy en día, hermanos. No todos se sometieron a la autoridad de Jesús, y no todos se someterán hoy también al Señor Jesús, hermanos. ¿Sabes qué es lo terrible? Que muchos de nosotros, hermanos, aún en la congregación, porque yo lo he visto de muchas maneras, dicen: es que yo a Jesús sí lo escucho, pero a ti no. Jesús puede juzgar, Jesús puede hacer, pero tú no, pastor. Y te tengo muy malas noticias. Si lo que yo digo es de parte de Dios, es Dios quien te está hablando. Si lo que yo digo es de mi cosecha, soy yo el que te habla, y deberías de pararte e irte de aquí. Ese es el problema más grave. Y ahorita adelante lo vamos a ver, que sucedió lo mismo con Juan el Bautista, como un pastor puesto por Dios. No era Jesús, hermanos. Lo vemos en los profetas, lo vemos en los apóstoles. No eran Jesús. Y eso es absurdo, una idea absurda, loca, demoníaca.
Cuando las personas ignoran por la persona que da el anuncio y se ponen por encima para tratar de enseñarle o de aconsejarle, cuando son puestos todos los pastores, miserables pecadores, para hablar la palabra de Dios y que tú y todo el pueblo suyo sea libertado, hermanos. Vemos aquí, hermanos, que los oficiales, que son estos escribas y saduceos, están cuestionando la autoridad de Jesús. Marcos nos dice que mientras el Señor caminaba en el templo, recuerda que empezamos leyendo que estamos en el versículo 27, dice: volvieron entonces a Jerusalén, y andando por el templo, es decir, vuelve Jesús después de estar en el templo, de ver la higuera seca. Llegan y ven, hermanos, que el Señor Jesús está ahí caminando, y estos sacerdotes, estos escribas, miembros del Sanedrín, de ese grupo político religioso, ven que el Señor está ahí y dicen: ahora es cuando. Ya había caído el juicio sobre la higuera, que está siendo una sombra o es un símbolo de Israel. Dijo que la higuera se secara y la higuera se secó. Es lo mismo que pasó con los judíos religiosos, con los religiosos, hermanos. Y de pronto, hermanos, los sacerdotes lo ven caminar. Estaba por los patios. Lo que estaba haciendo, supongo que era estar enseñando en diferentes grupos. Se encontraba, él sabía que el tiempo estaba caminando y que no tenía mucho tiempo para andar, pero estaba ahí, hermanos. Recuerda que el templo no era un lugar como este. El templo eran patios, eran como decir jardines sin pasto, en donde diferentes tipos de personas se reunían. Los gentiles, que son todos los que no eran judíos, las mujeres de los judíos, los sacerdotes y el sumo sacerdote, que era la parte alta del templo, en donde únicamente él podía entrar una vez al año. Pero el Señor Jesús estaba paseando por todos los templos, hermanos. Él era judío, él podía estar con los judíos, pero él le encantaba estar también con pecadores gentiles, no únicamente con los judíos. Y él estaba enseñando ahí, hermanos. Y es muy diferente el contexto, porque no había sillas aquí, no se paraba en el púlpito, sino él caminaba y andaba, hermanos. El Señor no dejó de trabajar. Ahí estaban viéndose los sacrificios todavía. Supongo que aún los cambistas y los mercaderes, al momento que Jesús se va, vuelven a acomodar, ¿no? Yo he visto que llega la policía federal a los tianguis que no tienen permiso, les quitan mercancías, se llevan las cosas y a las 2 horas vuelven a atender. Y supongo que aquí fue igual, hermanos. Los hombres volvieron a atender. El Señor Jesucristo, supongo, ya habiendo levantado juicio, ya no había vuelta atrás, comenzó a andar ahí. Pero ¿qué crees? También los oficiales del templo estaban ahí encargados de custodiar y hacer cumplir, hermanos, las leyes del templo. Y ellos notaron que el Señor Jesucristo estaba ahí. Si te das cuenta en los pasajes pasados, esos hombres que estaban encargados de cuidar el templo y las cosas de Dios eran los que permitían la mercadería dentro del templo. Entonces el problema era grande, hermanos, porque habían algunas personas que estaban sometidos a estos oficiales. Y cuando el Señor Jesús llega y hace la volcadera de mesas, muchos dijeron: este hombre es un revolucionario. Este hombre no está obedeciendo a las autoridades del templo, porque su fe era pequeña, porque ellos veían al hombre y no veían el poder de Dios. Aunque muchos de ellos sabían que los oficiales estaban haciendo un mal, apoyaban más a los oficiales y dejaban de creer en aquel hombre humilde, carpintero, con sandalias, que era el Mesías. Y ahí estaban estos hombres, hermanos, y estaban checando lo que el Señor hacía. Estos oficiales, hermanos, estaban haciendo una buena labor, porque su labor era ver y administrar las cosas que sucedían. Eran 3 grupos, hermanos, y estos 3 grupos de los que se habla en este pasaje eran grupos rivales, en cierta manera, que estaban en pleito seguido. Habían discusiones entre ellos, entre los fariseos, saduceos y los escribas, y habían problemas, pero en ese día estaban unidos para cazar al Cordero, porque era un problema para los 3 grupos, hermanos, y estaban buscando la manera de prender a Jesús y sobre todo darse cuenta de alguna falla para condenarlo. Pero les costaba trabajo, hermanos, porque todo lo que veían en Jesús eran cosas buenas. Y aún ellos, dentro de sí mismos, sabían que el que Jesús haya llegado a volcar las mesas y a azotar látigo era una buena obra, porque sabían que las cosas se habían ido de control, pero no querían aceptarlo. Es el pecado no arrepentido, hermanos. Saber que estoy pecando, pero ser orgulloso y cerrarme y callarme.
Estos hombres, hermanos, no están haciendo una mala pregunta, están haciendo una pregunta buena. ¿Tú quién eres? Si de pronto alguien llega aquí y se para en el púlpito y tú no lo conoces, es bueno que le digas: ¿y tú, campeón, quién eres? ¿Qué? ¿Y dónde está el hermano Charlie o Pastor Emanuel o cualquiera que predica aquí? ¿Dónde está? ¿Tú quién eres? Es bueno, hermanos. Algún día Paul Washer fue a una congregación y de pronto pues se asombraron con cómo Dios los usa, un mensaje fuerte, y la iglesia, en cuanto Paul Washer deja el púlpito, les dice: ¿te puedes quedar de pastor de nosotros? Y el hermano, con una sabiduría que él tiene de parte de Dios, les dijo: espérame, ¿tú me conoces acaso para decirme que yo sea tu pastor? ¿O únicamente te guías porque predico muy bien? Eso pasa, hermanos. Hay muchos de entre nosotros que, sin conocer personas o pastores, nos dejamos ir únicamente por lo que vemos en pequeños extractos o en frases y les creemos. Es un error horrible. ¿Tú conoces a su esposa? ¿Conoces a sus hijos? ¿Conoces cómo vive? ¿Cómo habla dentro de la puerta, detrás de su casa? No. Pero lo sigues, ¿por qué? Porque ves algunos destellos de verdad bíblica. Estos hombres no están haciendo mal. Estos hombres no conocen bien a Jesús, mas saben que está siendo usado de una manera sobrenatural. Pero ellos no están poniéndose en una postura únicamente egoísta por su pecado, sino están bien defendiendo, hermanos, el templo. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Algún discípulo tiempo atrás había dicho: Él es Jesús. ¿Podrá salir algo bueno del lugar en donde este hombre nació? Entonces, físicamente, hermanos, si nosotros fuéramos al templo de Jesús, no nos asombraríamos de Él. No sería un hombre, hermanos, que llamaría la atención en su vestimenta. Probablemente llegamos y vemos la multitud y no sabríamos quién es hasta que hablara. Pero físicamente no llamaría nuestra atención. Estos sacerdotes, hermanos, sí eran hombres elegantes, con sus vestiduras, sus gorros y con el poder. Y ellos andaban, hermanos, económicamente muy bien y se pavoneaban, tal cual un pavo, en el templo. Y aparte tenían la credencial autorizada por Dios para cuidar. Pero el problema, que el que les dio las credenciales para cuidar estaba frente a ellos. Y le estaban diciendo: ¿y tú quién eres? Imagina qué locura. ¿Y tú quién eres? Yo soy aquel que te puso a cuidar mis cosas. Pero el Señor, en su humildad, hermanos, en su amor y su misericordia, actúa de otra manera. Ellos le están diciendo: nosotros tenemos credenciales oficiales para cuidar y gobernar los asuntos del templo que son de Dios. Pero ¿dónde están tus credenciales? ¿Quién eres tú para venir y hacer lo que estás haciendo? Esa es la postura de ellos, que, insisto, en cierta manera no están mal. Lo que está mal, que ellos no abrían sus oídos para recibir, hermanos. A los suyos fue y los suyos no le recibieron. Es terrible eso que está sucediendo ahí, hermanos. Y sigue siendo terrible porque sucede en nuestras iglesias. Señor Jesús visita domingo a domingo, se abre la Escritura, usa hombres como transporte de su palabra para hablar y penetrar, y muchos salen igual, sin creer, sin recibir, sin postrarse aún espiritualmente, reconociendo que Dios está enfrente poniendo orden, usando miserables como yo. Es terrible, hermanos. Usamos nuestras credenciales como cristianos para decir: a mí no únicamente me habla Dios a través de predicadores, a mí me habla directamente también. Eso es terrible, hermanos, porque Dios ha instituido estos ministerios, no nosotros. No nosotros. Estaban cuestionando su autoridad, hermanos, como también cuestionan la de los pastores hoy en día. Y quiero aclarar esto, hermanos: la autoridad no viene de los pastores. No es mi autoridad. Aunque estamos acostumbrados a ver al pastor como un cura católico, que le besan la mano y le hacen. No. La autoridad es por la palabra que se predica. Y si yo no predico la palabra, no tengo autoridad. La autoridad es la palabra. No es mi autoridad. No tengo más autoridad que tú, hermano, hermana. La autoridad es por la palabra. Aunque entendemos que Dios ha puesto hombres para gobernar la iglesia bajo el gobierno de Dios.
todo aquel que no se somete a autoridad, a la autoridad bíblica se le toma como un rebelde. Y es lo que sucedió aquí. Y lo peor, hermanos, que el movimiento rebelde es más abrazado que el movimiento de Cristo. ¿Por qué? Porque tenemos una desventaja. Nosotros como hombres seguimos teniendo cuerpos pecadores y todo lo que se llama pecado nos atrae, pero todo lo que es santo no nos atrae. Tenemos que ser llevados por gracia, y al pecado somos llevados gratuitamente y rápidamente, pero a las cosas de Dios es por gracia. Si no recibimos gracia, hermanos, no podemos continuar en pos de Dios. No podemos continuar. ¿Y cómo recibo esa gracia? ¿Cómo recibo la fe? Por oír la palabra de Dios. Y oír no es únicamente oír y ya, sino recibirla como el tesoro más precioso, como al mismo Jesús, que es la palabra viva. ¿Con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacerlas? Hermanos, si el Señor Jesús no tuviera autoridad para hacer estas cosas de las que hablan los oficiales, sería un usurpador, sería, hermanos, un mentiroso, digno de ser apedreado por el pueblo, ser desacreditado por completo, y debía ser condenado. Si alguien se atrevía a decir que era un profeta, hermanos, y no era, lo asesinaban. Sobre todo en donde, ¿recuerdas qué lugar mataban profetas? Jerusalén, en donde estaba ahí todos los ojos de los religiosos. Ahí mataban a los falsos profetas. Tú debes de orar, aunque te parezca exagerado: Señor, si mis pastores no son tuyos, mátalos primero, antes de que nos hagan daño a mí, a los míos, o a él y su familia. Si no son míos, mátalos, Señor, en tu amor. Es bíblico. Te invito a que leas los salmos de David bajo guerra y yugo, para que veas que él ora por la destrucción de los enemigos. Y todo aquel que no predique el evangelio sea anatema, sea maldito, es enemigo nuestro. Pero debes orar también: y si sí es, dame la humildad, dame la sencillez de Cristo para poder escuchar y creer. Porque tu corazón se endurece, mi hermano, mi hermana, cuando escuchas tus verdades. Tu corazón se endurece cuando eres probado y no aceptas la prueba. Tu corazón se endurece cuando culpas a todos y no te culpas a ti. Y cuando tu corazón se endurece, en ocasiones no vuelve a hacerse blando. Estos religiosos se endurecieron y fueron cortados, hermanos. La higuera fue seca. Estos hombres, hermanos, cuestionaban la autoridad de Jesús y prácticamente se estaban poniendo en contra de Dios mismo, hermanos. Y se colocaron abiertamente en rebelión contra Dios, contra lo que estaba enseñando en su palabra, hermanos. Él estaba enseñando su palabra, él era la misma palabra. Y obviamente ellos estaban usando todo tipo de argumentos. Todas las verdades, hermanos, que ellos tenían estaban distorsionadas, por lo cual ellos preferían mejor levantar calumnias en lugar de reconocer su autoridad. Ellos cuestionaban, hermanos, todas las cosas que Jesús hacía, aunque sabían, hermanos, que la Biblia estaba anunciando de la visitación de Jesús. Y el problema, hermanos, que mucha de esa gente creía tener comunión con Dios. Y el problema con la iglesia hoy en día, hermanos, que tengo que decirlo, es lo mismo hoy en día. Por dudar acerca de sus predicadores, dudan que esa palabra venga de Dios, aunque lo encuentran en la Escritura. A mí que venga Dios y me lo diga. Te aseguro que no quieres que venga hoy Dios y te diga lo que quiere decirte. Porque creo que muchos de nosotros seríamos secos como la higuera. Ellos de pronto se quedaron, hermanos, asombrados, pero a la vez, aunque sabía que Dios en Cristo les estaba enseñando y les decía verdades, ellos cuestionaban en lugar de someterse a la autoridad. Y hermanos, no es raro que muchos digan que Jesús es el Señor, amén, pero no se someten a su señorío.
Jesús es el Señor, pero no se someten a su señorío. Hay muchos aún, hermanos, en la iglesia de Cristo hoy que oran, leen la Biblia, van al culto, dicen el Señor es mi Señor, mi Rey, pero no se someten a su autoridad, no se someten a la obediencia, no hacen lo que Él ordena. Por lo tanto, Él dice, si tú me amaras, tú harías lo que yo te digo. Y eso es un engaño terrible. Y es una verdad terrible para muchos de los que están aquí, hermanos. Muchos que están hoy congregándose van porque creen que Jesús es el Señor, pero no se someten a su señorío. Hermano, tú puedes creer que el presidente Enrique Peña Nieto es el presidente, pero no someterte a su autoridad. Ese es un mal a causa del pecado, hermanos. Y es un mal que no queda ahí. No es un mal temporal, algo ligero, algo liviano, por lo cual te rascas y ya. Es algo que te lleva a una eternidad, una condenación eterna, hermano. Dice Lucas 6:46 para los que no conocen este texto, si quieren verlo conmigo. Puedes señalarlo ahí. ¿Por qué llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Hermanos, si tú no oras, si tú no estudias la Escritura, dices ya, palomita, si tú no te congregas, si tú no amas, si tú no perdonas, si tú no sirves, si no sigues al Señor, y haces en parte sí y en parte a tu manera, estás en problemas. Cuando el Señor en la tierra, un patrón, un jefe te dice, haz esto, esto, esto y esto, ¿qué tienes que hacer? Señor, es nada más dice, tú tienes que hacer todo lo que yo te digo. Para eso te pago, te dice. ¿Quién ha escuchado eso? Para eso te pago. ¿Sabes qué dice el Señor? No te compré en parte, te compré por completo. Por lo tanto, glorifícame con tu cuerpo entero. Pero sin darnos cuenta, en la postura de los religiosos. Obedecemos en parte, pero en parte no. Y las consecuencias son graves. Las consecuencias son graves. Empezamos a endurecernos poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que nos endurecemos. Y nadie te saca de ahí, ni tú mismo. Todos son los culpables. Todos están mal. Todos están en error. Yo no. No existe el cristiano solo. No existe, hermanos. Aunque el diablo te diga sí. El mismo diablo sabe que no. Y todo es, hermanos, por cuestionar la autoridad. ¿Les parece mejor hacer lo que ellos mismos consideran en lugar de lo que Dios dice, hermanos? Hablando de este tema, acabamos de pasar por el tema de la familia que se fue. Y tengo que alertarles, soy el pastor de la iglesia, hermanos. Dios me ha puesto a cuidar su iglesia, suya. Son ustedes de Él, no son míos. Pero el Señor me puso a mí a alertarte. Y muchos hermanos entre nosotros, al ver a Él allá afuera, se acercaron conmigo a decirme, ¿no lo vas a dejar entrar? Qué extraño que si te acerques conmigo a decirme que sí lo dejo entrar, pero no te acercas conmigo a ver qué necesidades hay en la iglesia o en qué puede servir. Es muy extraño, pero lo entiendo. A nosotros bíblicamente actuar y reprender a esa persona que ha dañado, muchos de entre la iglesia se van en contra de mí. Qué malo, si fueras tú del Señor, si fueras bueno, lo hubieras perdonado. La Biblia dice que si una vez se comete error, vamos y hablamos. Si no se arrepiente, testigos, vamos y hablamos. Si sigue igual, se anuncia a la iglesia y se toma como gentil y publicano. ¿Sabes qué es un gentil y publicano? Prostitutas, leprosos, prostitutas, gentiles y publicanos. Publicanos, sí, gentiles. A ese nivel de los ojos de Dios.
¿Por qué? Me gusta, es algo que gozo yo. Tener que echar gente afuera, hermanos, o con los hermanos que bendito el Señor nos ha dado para tomar decisiones en la iglesia, diaconado. Es saludable, es algo que gozas y te vas victorioso como los asesinos que matan y cenan y duermen. No, hermanos, es lo peor que a un pastor le puede suceder, que las personas se vayan de la iglesia. Pero no puedo ir en contra de la voluntad de Dios. Yo no me colocaría en el grupo de aquellos que le decían a Jesús: Jesús, qué malo, ¿por qué secaste la higuera? ¿Por qué cortas a tu pueblo? Qué malo eres. ¿Por qué sacaste a los cambistas? Ellos tienen hijos, tienen que comer. ¿Quién soy yo para altercar en contra de Dios? ¿Quién es Pastor Emanuel o quiénes son los diáconos para decir: no, Dios, ahí como que te volaste la barda, estás siendo muy egoísta, porque este lugar es un lugar de pecadores, sí, de pecadores arrepentidos? Si tú eres un pecador arrepentido, te ruego, vete de aquí, porque el cáncer se riega, el cáncer hace daño, el cáncer no se detiene y no tiene misericordia, hermanos. El cáncer quiere matar, y Satanás vino a matar también. Y a lo mejor muchos de ustedes no se dan cuenta de esto, pero por la gracia de Dios, algunos de nosotros sí, para bien tuyo. Y lo vamos a seguir haciendo, hermanos, así que pide firmeza en tus emociones. Lo vamos a seguir haciendo por el bien tuyo, de los hijos míos, tuyos y de todos los demás. Sé valiente y ama el cuerpo de Cristo, por favor. Por amor al Señor, hermano. Y este es el problema que está sucediendo aquí. Tienen una buena unidad en cuanto a la religión. Tienen buenas actividades, tienen una buena Pascua y todas las festividades judías. Pero las cosas ya están siendo a la manera de ellos y no de Dios, hermanos. Jesús se presenta y dicen: espérame, nosotros sí sabemos qué hacer, tú no sabes qué hacer. Ellos justifican malas acciones y usan argumentos muy elocuentes para convencer a los demás, de tal manera que los religiosos no son los únicos que empiezan a poner los ojos en Jesús. De hecho, recuerda que la mayoría de los que están ahí, algunos le recibieron en la entrada triunfal diciendo: alabado seas, bendito el que viene en nombre de Jesús. Pero días después, ¿qué gritaban? ¡Crucifícalo! ¿Por qué? Porque fueron envenenados por este tipo de personas, hermanos. Ellos veían a Jesús, hijo de carpintero, venido de Nazaret, Galilea, un galileo, carpintero, andaba con pescadores, con un cobrador de impuestos, abraza prostitutas, toca leprosos. No, este no es el que nosotros estamos esperando. En cambio veían la opulencia de aquellos hombres que estaban muy bien enterados de la ley y tenían poder, humillaban gente, tenían todo el mercado en donde los gentiles se juntaban, habían apreciado a aquellos que el Señor apreciaba, hermanos. Y mucha gente los siguió. ¿Por qué? Porque veía más lo externo que lo interno, hermanos. Pero algo hermoso, hermanos, que nosotros entendemos, que a diferencia de este tipo de gente, la autoridad de Jesús es reconocida siempre por personas humildes, personas que se declaran pecadoras, enfermas en pecado, cansadas, rendidas, agotadas, mansas, que dicen: estoy enfermo, Señor, ya no puedo mentir más, soy un pecador, estoy enfermo de pecado, Señor, soy adicto, Señor, al adulterio, a la pornografía, al odio, a los celos, a robar, a maldecir, a los vicios, soy adicto, Señor, líbrame, estoy necesitado. ¿Y sabes qué hace el Señor? En lugar de hacerlo como los religiosos a Dios, los recibe. Esos son los enfermos que Dios recibe, no los enfermos en su pecado, que les gusta estar enfermos en pecado, que no reconocen ni se humillan, sino Él quiere a los enfermos que reconocen ser enfermos, hermanos. Reconoce estos dos tipos de pecadores: el pecador que sabe que Cristo murió por él y que le da el perdón, y el pecador que simplemente quiere continuar en su orgullo, destruyendo. ¿Sabes que hay enfermos de SIDA, por ejemplo, que saben que están enfermos de SIDA y siguen teniendo una vida promiscua, hermanas? ¿Y sabes que ellos no llegan? Así como Judas llegó y tenía un ministerio de la economía, el tesorero. Judas no llegó como Judas, sonando las monedas y contando el dinero todo el tiempo. No, callado, tranquilo, una cara mansa, manifestando misericordia y mucho amor, hacía milagros. Pero ¿sabes quién era Judas? Lo mismo está. El Señor Jesucristo sabe que los fariseos están enfermos, hermanos, pero los corta y los echa afuera.
Jesús, ¿por qué no tuviste misericordia de ellos? Tuve mucha misericordia, cientos y cientos de años. Les hablé y les advertí y ellos no quisieron escucharme. Ellos no necesitaban médico. El Señor vino por el enfermo. Aquellas personas enfermas que reconocen estar enfermos en su pecado, que no pueden abandonar su pecado y sufren sabiendo que ese pecado llevó a Cristo en la cruz y los está llevando a condenación eterna. Hermanos, el Evangelio, la autoridad de Jesús a través de la predicación de su palabra es para ti que estás cansado por tu pecado, cansado por el miedo a la muerte, cansado por la pobreza, por la enfermedad, por el dolor, la ira, la contienda, la pornografía, hermanos. Para los que no pueden dejar, que llegan y le dicen: Señor, este pecado me fascina porque lo hago. Si no me gustara, no lo haría, Señor. Me gusta y lo hago. Te lo presento como lo mejor que tengo. ¿Y sabes qué dice el Señor? Yo ya lo llevé en la cruz hace 2000 años, antes de que tú me lo entregaras. Por eso ahora puedes entregarlo. Estos hombres, hermanos, hacen dos preguntas a Jesús y el Señor Jesús les contesta haciendo una sola pregunta muy sabia. Dice Colosenses que en Él se encuentra toda la sabiduría. Ciertamente, hermanos, ¿qué pregunta les responde Jesús, hermanos? Ellos le cuestionan y le dicen, Marcos 11, oh, me perdí. Ya. 11 dice: ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacerlas? Dos preguntas buenas, estamos diciendo. Son buenas preguntas porque ellos tenían la necesidad de hacerlo. Pero Jesús les respondió con otra pregunta. Yo les voy a decir una pregunta mejor. Es increíble, hermanos. Esta pregunta dice más de lo que te puedes imaginar. Que Dios me dé la gracia para poderlo desmenuzar. El Señor Jesucristo les está haciendo una pregunta que va a detonar, hermanos, ¿quiénes son los fariseos? Él les pregunta para responderles. Os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad haces esto. ¿El bautismo de Juan acaso era del cielo o de los hombres? Respondedme. ¿Qué es lo que quiere hacer el Señor? No sé si tú has pensado en esa pregunta ya, pero es increíble. Si los fariseos, los escribas y los saduceos, decían que la autoridad venía de hombres, si decían que venía de hombres, hermanos, estaban negando que Juan era un profeta, lo cual la gente, el pueblo sabía. Y ellos iban a morir a pedrados, iban a morir a piedras o a palos, hermanos. Pero si ellos decían que Juan el Bautista era puesto por Dios, Él les iba a responder: ¿y por qué no crees en mí? Porque Juan habló de mí. Juan dijo que estaba preparando mi camino y yo llegué y tú lo viste. Y aún se escuchó la voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si los fariseos decían, estos religiosos decían: tú eres de hombres, a piedra, porque Juan el Bautista era un profeta. Dijo Jesús que era el más grande hombre nacido de mujer. Ninguno como él. Preparado, hermanos, desde el vientre de su madre, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre, hermanos. Si los hombres religiosos negaban eso, morían. Y si afirmaban, tenían que creer en Jesús. Tenían que creer en Jesús. Entonces la pregunta del Señor, hermanos, es fabulosa. ¿Es acaso el bautismo de Juan mentira? Sí perdonaba pecados. El bautismo de arrepentimiento era el comienzo de todo este perdón y la redención. ¿Era de hombres o de autoridad divina? Sabían que no era obra de hombres, era obra de Dios, hermanos. Juan habló de Jesús y los que oyeron a Juan vinieron a Jesús. Recuerda que los discípulos de Juan siguen a Jesús porque sabían que era autoridad de Dios. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que la autoridad que yo tengo predicando la Escritura viene de mí o viene de Dios? Si viene de mí, ¿qué haces aquí?
Y si viene de Dios, ¿por qué no crees a lo que el Señor te viene diciendo domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo? Porque no hay un término medio, ¿estás de acuerdo? O viene de Satanás, o viene de Dios, hermanos. Si dices que viene de hombres, ¿qué es mi consejo? Aunque lo veas aquí, ¿qué estás haciendo en una secta en donde es dirigida por un hombre? Pero si dices que es de Dios, di amén, Señor, y perdóname, Padre, por negar tantas veces lo que me has hablado. Gracias por tanto amor que me has tenido diciéndome quién soy. ¿Amén o no, hermanos? Es sencillo. Algún día el Señor me puede quitar de aquí. Te ruego, cree en lo que los predicadores que tienen temor te dicen de parte de Dios. Si no te predican la palabra, huye. Te lo he dicho antes. Si lo que yo te digo no viene aquí, vete. Por eso predicamos expositivamente. Yo veo que muchos de ustedes aún consumen y publican mensajes que no son expositivos. Te voy a explicar qué es. Un mensaje no expositivo es tomar una historia de la Biblia para apoyar lo que tú quieres decir. David y Goliat, ¿no? David eres tú y Goliat son los problemas. Y unes las piedras, y unes la fe, unes la esperanza, unes el amor, ¿no? Eso no es bíblico, no es cierto, hermanos. Esa es una historia que tú estás tomando de la Biblia para fortalecer o apoyar tu historia. Y la predicación positiva te dice lo que Dios dijo en su tiempo a las personas del tiempo y lo que el Señor nos enseña hoy a nosotros también. Esa es la gran diferencia de entre una predicación temática, que es bueno, usas la Biblia, pero no quiere decir lo que Dios dice. Por eso no predicamos temáticamente aquí, hermanos, porque nos podemos equivocar en sacar a Pinocho con Judas y a Caperucita Roja con la mujer samaritana y esas cosas, hermanos. Nosotros predicamos el consejo de Dios en su contexto, y eso es lo que te ha dado libertad y lo que te va a llevar a salvación, ¿sabes? Si tú dudas de lo que aquí se habla, hermanos, les exhorto, váyanse de aquí para que no tengan doble condenación. Cree que lo que Dios te habla aquí es porque te ama. Si no te ama, simplemente no te habla y te permite vivir una vida de desgracia, de dolor, como el ladrón en la cruz. Pero fue salvo. ¿Pero qué vida vivió? De tormento, de dolor, pero fue salvo. ¿Pero qué vida vivió? Y si tú crees a las palabras que se predican desde este púlpito, no por este chango feo, sino por lo que se predica aquí, tú tienes que arrepentirte, pedirle perdón a Dios y creer que todo esto proviene de Él, por tu propio bien, para tu salvación. Amén, hermanos. A Juan, hermanos, también lo cuestionaron. Quería entrar a ese tema porque hablamos de Jesús y obviamente decimos, qué locura, yo no cuestionaría a Jesús. Qué tontos los fariseos, oye, no creían en Jesús. Qué tontos. ¿Tú creerías en Jesús? ¿Por qué? ¿Por qué crees que creerías en Jesús? ¿Por qué te sentarías a escuchar y decir, gloria a Dios, me está diciendo que si no me arrepiento, me está diciendo hipócrita, víbora? Recuerda que el Señor Jesús no únicamente abrazaba gente enferma y le sanaba, sino Jesús hablaba con verdad que lastimaba. Pero normalmente nosotros nos ponemos en la postura de la prostituta o el leproso, pero nosotros estábamos en la postura de los fariseos. Es como cuando hablamos de David, nos ponemos en la situación David y Goliat, soy David, pero no somos los filisteos. Y como que no entendemos, hermanos, siempre por nuestra maldad nos ponemos a posiciones más cómodas. David es David, hermanos, un hombre conforme al corazón de Dios, y tu corazón y el mío era de roca. No somos David, hermanos. David es una sombra de Jesús y tú no eres una sombra de Jesús. Tú eres una obra hecha por Jesús. Los hombres, hermanos, si leemos Juan capítulo 1, versículo 19 al 27, no vayan ahí, o vayan si quieren. Vemos que Juan está siendo cuestionado por esos hombres. Le están gritando y Juan les dice, ¿cómo? Generación de víboras. Generación de víboras. Hablamos que es el pueblo de Dios, hermanos, el único pueblo de Dios, ¿eh? No hay más pueblos de Dios. Ellos eran el pueblo de Dios. Y Juan el Bautista les contesta de esa manera gravosa a los oídos de la gente. Y se llevan una tremenda reprensión por su hipocresía. Mateo 3:7 lo podemos leer esto. Pero a pesar de eso, hermanos, la gran mayoría del pueblo creyó en Juan y lo consideró un profeta. Al creer en Juan y considerar un profeta, cuando el Señor Jesús llega y se cumple esa profecía, hermanos, de Jesús, ellos creen en automático. Prácticamente, hermanos, el corazón de Juan fue preparado ¿para qué crees? Para decir que ya venía
el maestro del cual él no era digno de abrochar su calzado y dejar que sus discípulos se fueran a seguir a Jesús. Si es humano como nosotros, ¿crees que su corazón le haya dolido en cuanto a ver que sus discípulos se iban a seguir a Jesús? Claro, pero él entendía que todo esto se trataba de Dios. Es como el gozo que vamos a sentir, hermanos, cuando hombres valientes de entre nosotros se dejen de jugar a los niños valientes y digan: yo voy a abandonar todo y me voy a ir a una misión, a la iglesia de León, de Capilla de Milpías, voy a ayudar a Pastor Raúl en Cuernavaca, voy a ir, hermano, y no me importa mi vida, no me importa nada. Espíritu de Juan el Bautista, espíritu de Elías. Pero hermano, ¿cómo, no? La familia, los papás, ¿y qué vas a comer y cómo le vas a hacer? Mira, el pastor está panzoncito, yo creo que el Señor lo ha mantenido bien. Más todavía, él es más pecador que yo, dirán algunos. Eso es fabuloso, hermanos, cuando vemos que mi mente y mi servicio va para Dios y no para los hombres. Cuando tú vienes a servir aquí, que no es porque yo diga o te vea o digamos, no, sino simplemente yo lo hago porque lo hago para Dios. Lo hago para el Señor, Él es digno, Él murió por mí. ¿Cómo yo no me voy a entregar y voy a aguantar la humillación, las calumnias, las traiciones? Porque si quieres tú experimentar calumnias, traiciones, azotes, por favor sirve al Señor. ¿Quieres ser abandonado? ¿Quieres ser traicionado? Sirve al Señor y verás que nada de eso te va a faltar. Pero gloria a Cristo en todo, hermanos. A pesar de que la gran mayoría, hermanos, estaba creyendo en Juan y lo consideraba un profeta y había testimonio, los oficiales no se someten a su autoridad. Aunque el Señor Jesús anunciaba, hermanos, tanta palabra, tanta sabiduría, tanto amor, ellos no se sometían a su autoridad. E insisto, la iglesia hoy en día ha escuchado, sobre todo esto, hermanos, ha escuchado verdades tras verdades, tras verdades, tras verdades, tras verdades. Y muchos creen que Jesús es el Señor, pero no se someten a su señorío. Es evidente, hermanos, se notan los frutos. Pero es que no, en mi casa no me has visto, tengo un altar de adoración. Tienes que tenerlo, pero aquí, hermanos, Piedras Vivas, nos presentamos como un altar de adoración a Dios juntos. Juntos. Esa es la iglesia. Cristo no viene en particular por una persona, Cristo viene por la iglesia. Y aquí en la iglesia, hermanos, es donde somos probados en nuestro amor, en nuestra tolerancia, mansedumbre, servicio, paciencia. Lejos de aquí, nada puedes comprobar. Nada, no sirve de nada. Apoya, pero en cuanto a verdad no es mucho. No es mucho, hermanos. Estos hombres es algo extraño, hermanos, para terminar, estoy a punto de terminar. Estos hombres no enseñaron en contra de la predicación de Juan. No dijeron nada en contra de la predicación de Juan. No lo señalaron como hereje o impostor. Tampoco dijeron impostor, hereje. Ellos, ¿sabes qué? Sabían que en realidad él había sido enviado por Dios y que hablaba de Jesús. Sabían dentro de ellos que era enviado por Dios y que hablaban de Jesús. Pero ¿qué hacían? Resistían a la gracia irresistible. Resistían para no obedecerlo. Por eso su respuesta. Ellos temían, hermanos, que el pueblo los apedreara si dijeran que Juan no era puesto por Dios, que no tenía autoridad para bautizar gente para arrepentimiento. Pero temían a Dios para someterse a Juan y su predicación, porque no querían estar bajo nadie. Ellos querían estar en línea directa. Cuando aún Juan fue enviado también para bautizar fariseos, saduceos, y todos, hermanos, tuvieron la salvación enfrente. El mensaje fue predicado frente a ellos y lo rechazaron. ¿Te das cuenta cómo la doctrina de la gracia irresistible puede resistirse? Ninguno podría decir, no, es que Dios decretó que ellos no fueran salvos. Claro que Dios lo sabe, es soberano, pero Dios da la oportunidad a todos de salvación. A todos, hermanos. Él vino a salvar, no a condenar. La gente no quiere ser salvada, quiere hacer lo suyo. Y tanto para Juan, hermanos, como para Jesús, como para los pastores de la iglesia, es muy doloroso ver que se resistan al mensaje de Dios. Más doloroso de lo que te puedes imaginar.
Claro que el Señor lo entiende mucho mejor que nosotros. Somos ineptos aún para pensar en eso, pero es un dolor profundo, no porque qué malos no vinieron al culto, por ti, por la consecuencia en ti. Porque en cuanto llegue la ola va a derrumbarte, va a tirarte, te va a hacer pedazos. Y mientras estés en el cuerpo estás bien, ¿sabes? Aunque nos cueste trabajo someternos a esa autoridad que Dios nos ha dado, hermanos, es la verdad. Y solo por su palabra, solo por Él, de Él y para Él, y únicamente a Él sea la gloria por siempre, hermanos. Entonces ellos se esconden en su mentira, hermanos, y dicen, no sabemos. Sí sabían, sí sabían. Hoy algunos también dicen, no sabemos, dudo porque Pastor Charlie a veces peca. Claro, hermanos, y a lo mejor más que ustedes, pero me arrepiento por la gracia de Dios. Y tengo temor de decirte algo que no es en la Escritura, aunque me da temor también que salgas herido por la palabra y no verte el siguiente fin de semana porque estás herido por la verdad. Te digo algo, aunque me duele no me importa. Me importa más lo que el Señor dice y quiere hacer en tu vida para bien. De verdad te lo digo con un corazón que Dios me ha dado, porque yo en mi egoísmo diría, no, mejor no digo nada para que se queden y no se vayan. Mejor prefiero enamorarme de mis hermanos, quedarme con ellos. Pero si no recibimos la palabra de verdad, lo siento mucho, no es a la fuerza. No es a la fuerza. Es puerta abierta, hermanos. A veces nosotros no sabemos o no sabíamos que eso era malo. El dudar de lo que se predica, el decir, no, yo creo que él habló con su boca queriendo dañar. Hermanos, es una herejía y aún condenado por el mismo Dios que nosotros usemos la Escritura y más secuencialmente para querer hacer daño. ¿Que estamos exentos de hacerlo? No, no estamos exentos. Confieso, lo he hecho. Lo he hecho. Pero todo lo que yo diga que no venga en la Escritura, no lo tomes. Y todo lo que venga, tómalo. En el nombre de Jesús, con mucho amor. Algún día llegará el día que compruebes todo esto que hablamos es verdad. Y espero que no sea tarde para ninguno de nosotros. Se trata de eternidad. Eternidad. Y vaya que en esta iglesia conocemos que Dios es amoroso, justo, misericordioso. Misericordioso y bondadoso, pero también sabemos que es justo, hermanos. Y ese es un peligro muy grave. Por este lado, hermanos, es los fariseos duros y contrastando aquellos otros enfermos que se confiesan, que dejan a un lado sus argumentos, sus justificaciones, su yo, su señorío, y que se cuadran y dicen, Señor, tú tienes razón. ¿Por qué me endurezco? ¿Por qué me cierro mis oídos? Tú tienes razón, Señor. Yo no estoy viendo a este hombre gritón. Yo estoy escuchando tu voz por tu palabra predicada. Tienes razón, Señor. Y que Dios en su gracia nos dé temor, el más grande aún, que nos desmaye aquí por el dolor de nuestra frialdad, hermanos. Y que a todos aquí a una vez nos lleve al arrepentimiento. Porque si no ha habido un verdadero arrepentimiento, no hay una verdadera salvación, hermanos. No porque la salvación dependa del arrepentimiento como tal. No es el arrepentimiento lo que me salva. El arrepentimiento es parte de la salvación. En el nombre de Jesús, hermanos, que podamos decir, Dios, sé propicio a mi pecador. Sé propicio a mi pecador. Y así como acudían sinceramente al bautismo de Juan, que nosotros podamos ir a Jesús en su palabra esta misma tarde, buscando una verdadera sanidad, buscando en verdad y reconociendo, confesando con tu boca cuál es tu pecado. ¿Qué es lo que sucede en tu mente cuando escuchas al Señor hablar? Entra por aquí, sale por aquí, vengo el otro domingo, soy el mismo, y de hecho peor. Cada día que pasa, en lugar de ir a Cristo, voy hacia abajo. Hermano, pero empezaste bien y estás lejos. Claro, es que escuchaba y la desechaba. Me endurecía, no recibía. Te recuerdo que la vida para el cristiano no es en descendencia, es en ascendencia. Infinitamente, porque aún en el cielo vamos a continuar creciendo de gloria en gloria y de victoria en victoria. No sean necios, hermanos. En el amor de Cristo se los digo, no sean necios y humíllense delante de su Señor. Cristo vino al mundo para salvar a pecadores, de los cuales yo soy el primero. No soy Pablo, pero tomo esta palabra como mía, hermanos. ¿Tú reconoces la autoridad del Señor Jesús? Sí. ¿Lo obedeces? ¿La reconoces nada más o lo obedeces?
¿Tu vida acaso, hermano, hermana, es un continuo reconocimiento de la autoridad de Dios? Es decir, los que te rodean pueden dar testimonio de que tú eres una persona pecadora, imperfecta, pero que se esfuerza para dar gloria a Dios, ¿o no? Puede ser que el engañador te tenga un tanto noqueado. Es bueno que hoy, aquí, hermanos, por nuestro propio bien, nos examinemos. ¿Das testimonio de que Cristo está haciendo la obra? No como los fariseos de boca de lágrimas, sino das testimonio de que en realidad el Señor está obrando en ti. Con tu debilidad, con tus pesares. ¿Eres de aquellos que reconocen eso? Oh, hermano, estoy debilitado, mi pecado no me deja, yo creo que no soy cristiano. Hermano, no seas tonto, eres más cristiano que yo. Cuando tú reconoces tu mal, tu pecado, es que eres un cristiano verdadero. Pero no se quede ahí, porque el veneno del pecado te puede llevar a decir: yo lloro todos los días por mi pecado, pero qué raro, porque no das manifiesto público. No nos dejemos engañar. El diablo es el padre ¿de qué? El padre, hermanos, no el hijito, no un ayudante, no un pasante, es el padre. Y aún uno de sus peores errores es que digas: yo soy humilde, yo soy bueno, yo sufro por mi maldad, y que no manifiestes. Creo que el menos humilde es el que dice que es humilde, ¿verdad? Hemos oído eso. El problema, hermanos, que algún día el Señor, así como condenó a estos judíos religiosos, si no lo hacemos nosotros, si no tenemos presente su autoridad, también seremos condenados como rebeldes. Hablo grupalmente. No estoy hablando de una salvación por obras, jamás, es por gracia, gratuitamente entramos fácilmente hoy. Pudiste haber entrado aquí sin salvación y salir arrepentido salvo. ¡Qué bendición! ¿Cómo tan rápido? Pero no manifesté frutos, tampoco el ladrón en la cruz. El único fruto que manifestó fue ¿cuál? Arrepentimiento, hermanos. Fe y arrepentimiento. Y esta es una enseñanza, hermanos, que debe de ayudarnos. Porque el Señor Jesucristo les responde: tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. No era necesario, porque ellos sabían que el bautismo de Juan era de Dios. ¿Sí me entienden? No era necesario que contestara Jesús. No es necesario que yo tenga que dar testimonio de que la verdad, la autoridad que viene aquí en el púlpito predicada es de Dios. Sería como una tontería, pues ¿qué estoy predicándote? La Biblia. Tú no debes de dudar que viene de parte de Dios. El problema para ti sería que aunque sabes que viene de Dios, lo niegues como religioso por culpa de mí. Ese es el problema más grave. Y claro que Satanás no te va a decir: estás en problemas. Al contrario, te va a decir: tú estás bien, él está mal. Eso es lo que va a decir Satanás, hermanos. No era necesario que ellos supieran de la boca de Jesús, pues ellos sabían. Y ellos sabían, pues la Escritura les anunciaba, hermanos. Y Cristo mismo lo declara: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y dices: yo le digo Señor, Señor. El problema, hermanos, es que sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el que le dice Señor, porque ha sido salvo y ahora puede hacer la voluntad. No es al revés. No es haz la voluntad para que me diga Señor. No es Señor, y como es Señor de mi vida, lo reconozco como autoridad, ahora hago su voluntad y no la mía, y me someto a lo que Él diga, me cueste lo que me cueste, aún mi cabeza, como la de Juan el Bautista. A ese grado tienes que llegar. ¿Por qué tanto? Pastor, no exageres, me estás asustando. Qué bueno, tiembla, llora, date vueltas en el piso, pero no te mueras antes de que te arrepientas, por favor. Se trata de eternidad en el cielo o en el infierno, hermanos. Y hoy mismo podría ser tu último día, y no te quiero asustar, te quiero meter terror. De verdad, hermanos. Ese Dios, hermanos, que tiene poder para perdonar pecados y salvarte de tu rebelión, transformando tu vida rebelde en una vida rendida a su autoridad, una vida de verdadera paz y seguridad en Él. Ese Dios tan lleno de gracia, hermanos, es el mismo Dios que fue capaz de condenar a su propio pueblo. ¿Sí te das cuenta? Ese mismo Dios que hablamos, Dios de amor, Dios de paz, Dios de misericordia, es el mismo Dios justo que hace un látigo y lo azota y voltea mesas y saca cambistas que son papás que tienen hijos y tienen que darles de comer.
Ese es el mismo Dios. No creo que ninguno de nosotros, hoy hermanos, escuchando esto, ponga en experimento a ver si es cierto que eso va a pasar. Sería una locura satánica, hermanos. Una locura satánica. Y si alguno de ustedes quisiera preguntarme, pero su vergüenza no le da para hacerlo, no se pone de pie, no se arrodilla y grita públicamente porque el yugo del pecado no te permite, yo te digo, arrepiéntete y cree que lo que se habla desde aquí, cuando está en la Escritura, es de parte de Dios, para ti, no para los demás, para ti. No te arriesgues a que sea demasiado tarde, hermano. Esto sucedió aquí en la Escritura y sigue sucediendo. Y el creer, hermanos, te puede librar de la condenación eterna, porque es por fe. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿No lo ves? Él sabe que no lo ves. Es pues la certeza, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero Él te ha puesto predicadores que tú conoces, que sabes que son imperfectos, que cometen muchos errores, pero que cuando hablan la palabra de parte de Dios, la hablan de parte de Dios con temor desde aquí. Tú no tienes excusa, mi amado hermano, mi hermana. Dice la Escritura, todo aquel que creyere no será avergonzado. Todo aquel que creyere no será avergonzado. Cree, mi amado hermano, hoy por primera vez tal vez, que Dios usa trapos sucios miserables como yo para hablarte. Y dale gracias que no es el mismo el que viene a sacudir la higuera. Señor, no vengas hasta que yo dé fruto. Señor, no vengas hasta que esté seguro que tu sangre me ha lavado de mi maldad, porque he dado fruto. Señor, no vengas hasta que mi familia sea alcanzada. Pero créelo, hermano, el Señor puede venir en cualquier momento. ¿Tú estás listo? Pero es por gracia, pastor, me estás asustando. Esa misma gracia que te salva es la gracia que te purifica. Es la misma gracia que te empuja a la obediencia. Es la misma gracia que te incluye al cuerpo de la iglesia, que te sostiene, que te enmudece cuando estás a punto de hacer algo, que te lleva al arrepentimiento después de que pecaste. Es la gracia que te permite hoy perdonar, hermano, amar y continuar hasta el fin. Roguemos a Dios juntos, hermanos, que nos perdone, que nos transforme, que cambie nuestro corazón rebelde por un corazón sencillo como el de Cristo, que entienda y reconozca su autoridad. Que el Señor quite nuestra rebelión, estoy incluido en el paquete, que quite nuestra rebelión y nos haga vivir una vida solamente sometida a Él, para ser libres en verdad. Dice la Escritura que antes era libre para pecar, ahora no soy libre pero no soy libre, soy esclavo suyo, hermanos. Por lo tanto, siendo su esclavo, vamos a poder vivir una vida de verdadero gozo y paz, como todos aquellos que le dicen Señor en el cielo. ¿Hasta cuándo irás a vengar nuestra sangre? En perfecta paz, hermanos. Que el Señor nos ayude. Hay una escritura que me gustaría que hoy tuvieras. Tengo 1000 advertencias que ya no te diré. 1000 advertencias de aquellos que no escucharon y pagaron el precio, pero hoy quiero darte un antídoto. Dice Juan 6:60. Por eso muchos de sus discípulos, cuando oyeron esto, dijeron: dura es esta declaración, ¿quién la escuchará? Duro es esto, ¿quién lo va a escuchar? Pero Juan 17, hermanos, 7 dice: ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste. Ahora han conocido porque yo les he dado las palabras que me diste, y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino ruego por los que me has dado, porque son tuyos. Dices, pero Jesús no está aquí diciéndomelo. Jesús está aquí diciéndotelo en su escritura, hermanos. Es de la boca de Jesús. Y Apocalipsis 3:20 es un texto mal usado para evangelizar, pero es un texto que habla a la iglesia, y hoy quiero que te lo adjudiques. Hoy, hermanos, por favor, en el nombre de Jesús. Dice Apocalipsis 3:20: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Le dice a la iglesia: si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hoy el Señor ha tocado la puerta de la iglesia, hermanos. Si tú escuchaste, si tú recibes, abre la puerta y que el Señor se siente a tu mesa a cenar contigo.
y que le platiques todas las cosas que quieres platicarle, que reconozcas toda su autoridad para siempre. Amén. Yo hoy, hermanos, doblaré mis rodillas al Señor para que me perdone. Y los que puedan hacerlo, les invito a que lo tomen como una opción de humillación ante el Rey de Reyes. Amén. Gracias, John.